Soy Elena, tengo 32 años, y si te contara que crecí en una familia en la que el dinero nunca era tema de conversación, pero siempre era motivo de ostentación, quizá pensarías que era una niña mimada o que llevaba una vida tranquila, pero la verdad es que, incluso en medio del lujo de nuestra enorme casa de estilo colonial en las afueras de Sao Paulo, donde cada rincón rezumaba tradición y estatus, siempre me sentí como un detalle de última hora, un accesorio olvidado, en un cuadro donde mi hermana menor, Manuela, era el centro de atención. Desde pequeña aprendí que, para mis padres, nunca sería suficiente. Nunca brillaría tanto como la hija perfecta. La niña dorada a la que todos veneraban como si cada paso que daba fuera un logro mundial. Mientras que mis propias victorias recibían un saludo automático o un «Buen intento, Elena». Cuando ganaba medallas en el colegio, escuchaba un breve elogio, pero cuando Manuela sacaba un notable, había cena de celebración. Mi madre llamaba a todas sus amigas. Se aseguraba de decirles que se estaba esforzando mucho y que merecía reconocimiento. Esas noches me sentaba en silencio a la mesa, empujando la comida con el tenedor, tratando de entender por qué mis logros parecían tan pequeños, tan desechables. Por suerte, tenía a mis abuelos maternos, Silvia y Nelson, que vivían a solo 40 minutos, en una hermosa casa antigua llena de libros, cuadros antiguos y el olor constante a pastel de manzana con canela. Siempre me trataron de forma diferente. Cuando hablaba, me miraban a los ojos, querían saber más, me llamaban nuestra niña brillante y, a diferencia de mis padres, nunca parecían aburridos con mi presencia. Recuerdo como si fuera ayer, unas vacaciones de Semana Santa, cuando solo tenía 11 años y oí a mi abuela Silvia preguntarle a mi padre: «Carlos, ¿no fuiste ayer a la Feria de Ciencias de Elena? Ha quedado primera». Mi padre respondió con desdén que había sido el espectáculo de ballet de Manuela y que eso era importante para ella, que yo lo entendería. Mi abuela se quedó callada, pero su mirada lo decía todo. Esa noche, mi abuelo me abrazó y me dijo que yo era especial, que no necesitaba la aprobación de nadie para saber mi valor. Guardé esas palabras como un escudo para los momentos en los que me sentía invisible, como en la Navidad en la que mi hermana recibió un coche y yo una camiseta genérica, o cuando mi madre se pasó toda la comida hablando del trabajo de Manuela, como recepcionista en un salón de belleza, y ni siquiera mencionó mi ascenso en la agencia de inversiones. A pesar de todo, seguía intentándolo, enviando tarjetas de cumpleaños, llamando todos los domingos, participando en todas las reuniones familiares, esforzándome por llamar la atención de aquellos que parecían haber decidido desde el principio que yo solo era una sombra de la hija que realmente amaban. Mis fines de semana con mis abuelos se convirtieron en mi salvación. Allí podía respirar, ser escuchada, ser querida. Mi abuelo Nelson me enseñaba sobre finanzas, abría libros antiguos, hablaba de las inversiones de la familia, me explicaba la historia de nuestro linaje y me enseñaba a pensar estratégicamente. Mi abuela me contaba sobre el pasado, sobre los valores y sobre cómo el verdadero carácter se revela en la forma en que tratamos a los demás, especialmente cuando nadie está mirando. Cuando perdí una beca en la universidad por dedicar demasiado tiempo a ayudar a Manuela con sus propios proyectos, llamé a mis padres para pedirles ayuda con la matrícula, y mi madre me dijo que todo el dinero ya estaba comprometido con la Universidad de Manuela, que debía pedir un préstamo, que al fin y al cabo estaba estudiando finanzas, así que ya me las arreglaría después. 2 días después, mi abuelo me llamó y me dijo que quería hablarme de una oportunidad de inversión. Era su forma de decirme que quería pagarme los estudios, y así él y mi abuela pagaron no solo el resto de mi carrera, sino también mi máster. Nunca vi ese gesto como caridad. Me decían que era fe, que estaban invirtiendo en algo en lo que creían profundamente, mi futuro. Durante años, seguí visitándolos cada 15 días, aprendiendo cada vez más sobre administración, sobre generosidad, sobre cómo algunas familias construyen imperios con amor y otras los destruyen con orgullo. Cuando cumplí 30 años, me convertí en socia de una consultora especializada en inversiones sostenibles. Llamé a mis padres para contarles la noticia
Y mi padre respondió distraído: «Qué bien, hija. Escucha, Manuela está pensando en abrir un nuevo salón de belleza. ¿Podrías darle algunos consejos?». Siempre era lo mismo. Mis logros se convertían en un trampolín para que Manuela subiera. 3 meses después, en el 60º aniversario, de boda de mis abuelos, celebramos una pequeña fiesta en casa. Mis padres y mi hermana no aparecieron, alegando compromisos, y esa noche, al final de la cena, mi abuelo me llamó aparte y me dijo: «Estamos tomando algunas decisiones importantes, y queremos que sepas que han sido tomadas con mucho amor y reflexión». No quise escuchar más. Intenté cambiar de tema, pero hoy veo que estaban tratando de prepararme. Poco después, recibí la llamada. Habían sufrido un accidente en la carretera. Los 2 habían fallecido. El mundo se quedó más silencioso. Volví a casa. Abracé a Manuela cuando llegué. Ella lloraba como si hubiera perdido a sus padres, y tal vez para ella eso era lo que representaban sus abuelos. En el funeral, me pidieron que dijera unas palabras, y con la voz entrecortada, conté lo mucho que habían sido un faro en mi vida. 3 días después, el abogado de la familia, el doctor Roberto, nos convocó para leer el testamento. Mis padres estaban allí, Manuela también, todos tensos. Cuando el doctor comenzó a leer, reveló que Manuela recibiría la casa del lago y $500,000 en efectivo. Mis padres se quedarían con la colección de arte y $1 millón más. Y entonces llegó la parte que detuvo el tiempo. Yo recibiría la casa principal, la cartera de inversiones valorada en más de 15 millones, todos los bienes no especificados y el resto del dinero. El silencio que siguió fue roto por un grito de mi madre: «Esto es un error». Pero el abogado, imperturbable, respondió que el testamento había sido actualizado 6 meses antes, con ambos en pleno uso de sus facultades mentales. La ira se apoderó de la sala. Manuela lloraba diciendo que ella también era nieta. Mi padre me acusó de manipulación. Fue entonces cuando el abogado reveló que los abuelos habían dejado una carta para ser leída en caso de impugnación. En la carta explicaban que lo habían pensado muy bien, que habían tenido en cuenta los regalos que habían hecho en vida, las necesidades, los vínculos afectivos y el sentido de la responsabilidad de cada uno. Aún así, mis padres prometieron impugnar judicialmente. Días después, comenzaron las llamadas. Primero con tono dulce, sugiriéndome que pensara en la familia. Luego, con acusaciones más directas. Cuando eso no funcionó, organizaron una reunión de reconciliación con toda la familia, que en realidad era una emboscada para convencerme de que compartiera todo con Manuela. Solo mi tía Carmen, hermana de mi padre, se opuso, diciendo que los bienes eran de mis abuelos y que ellos tenían todo el derecho a decidir qué hacer con ellos. No satisfechos, mis padres y mi hermana presentaron una demanda judicial, alegando que yo había manipulado a mis abuelos. El golpe más duro fue leer las acusaciones en el proceso. Decían que los había aislado, que había inventado historias para alejarlos de la familia. El abogado, con mirada firme, me dijo: «Han dejado algo más. Solo lo usaremos si es absolutamente necesario». Y así fue. En la primera audiencia, después de que mi padre y el abogado de ellos me pintaran como una nieta maquiavélica, el doctor Roberto presentó documentos, cartas y una grabación en vídeo de mis abuelos, declarando en voz alta y clara que estaban conscientes, lúcidos, y que tomaron todas las decisiones basándose en el amor, la responsabilidad y la confianza en mí. Explicaron que Manuela ya había recibido mucho más en vida, que mis padres eran económicamente estables y que me consideraban una persona preparada y digna de administrar todo lo que les dejarían. El juez, tras ver la grabación, sugirió un descanso. Fue entonces cuando Manuela se acercó a mí por primera vez en mucho tiempo con los ojos enrojecidos y me preguntó: «¿Sabías de este vídeo?». Negué con la cabeza. Ella suspiró. «Me dijeron que los estabas manipulando, pero ahora…». Antes de que pudiera continuar, nos llamaron para volver a la audiencia, y en ese momento, los abogados anunciaron que renunciaban a la impugnación. La jueza
seria. Recomendó terapia familiar, alegando que había cuestiones profundas que debían resolverse. Al salir del tribunal, el doctor Roberto me entregó un sobre. Tu abuela pidió que te lo entregara solo después de la audiencia. Guardé el sobre durante 3 días, hasta que un tranquilo domingo, con el olor del café y el pan de queso recordándome las mañanas en casa de mis abuelos, finalmente lo abrí. Era una carta de mi abuela Silvia, fechada un mes antes del accidente. Decía que, si estaba leyendo aquello, era porque, lamentablemente, el reparto de la herencia había causado un conflicto. Contaba que habían creado un segundo fondo, de 5 millones de reales, con unas reglas específicas. Mis padres y Manuela solo tendrían acceso a él si reconocían por escrito los errores del pasado y participaban en un año completo de terapia familiar. Si no lo hacían, el dinero se destinaría a una fundación dedicada a jóvenes desatendidos, y yo sería la única administradora. 1 millón de ese fondo era mío, sin condiciones. Me quedé en shock. Era el golpe maestro de mis abuelos. Llevé la propuesta al abogado, que organizó una reunión. Mis padres llegaron fríos. Manuela, vacilante. Cuando el doctor Roberto lo explicó todo, se hizo un silencio absoluto. ¿Y eso fue idea de tus abuelos, no tuya?, preguntó mi padre. Sí, respondí. ¿Y decidiste contárnoslo de todos modos?, dijo Manuela. Porque la abuela creía que aún podíamos curarnos. Pidieron tiempo. 3 semanas después, aceptaron. La carta de agradecimiento fue dolorosa. Mi madre lloró mientras la escribía. Mi padre parecía avergonzado. Comenzamos la terapia con la doctora Teresa, una mujer serena, que nos hizo ver el abismo que habíamos construido. Fueron meses intensos. Manuela y yo empezamos a vernos fuera de las sesiones. Intentamos conocernos sin los filtros de la infancia. Siempre te envidié, me confesó un día. Tú eras fuerte, decidida. Y yo respondí. Te envidiaba porque eras amada sin tener que demostrar nada. Se creó la fundación. Acogimos a jóvenes que, como yo, eran ignorados por quienes debían amarlos. Cada historia me recordaba quién era yo y me curaba un poco. Mis padres, tras 1 año de terapia, decidieron continuar por su cuenta. ¿Han cambiado? Un poco. Todavía tienen tropiezos, todavía hay silencios, todavía hay rencores. Pero ahora, al menos lo intentan. 2 años después, organizamos un evento en la fundación. Manuela servía a los invitados. Mis padres fueron y se quedaron hasta el final. Al anochecer, sola en el jardín de rosas de mi abuela, cerré los ojos y susurré. Tenían razón. La mayor herencia que me dejaron no fue el dinero, sino el valor para cambiar lo que parecía inmutable, el amor silencioso, pero constante, y la certeza de que el valor de una persona no depende de la aprobación de los demás, sino de lo que es cuando nadie la está mirando. Y es por eso que hoy, incluso después de todo, sigo creyendo en la posibilidad de reconstruir. Porque hay historias que no se curan con un testamento, sino con honestidad, esfuerzo y la voluntad de ser mejor que el pasado que nos fue impuesto.